Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Ya saben que aquí hablamos de todo un poco, desde mis últimas aventuras hasta mis obsesiones del momento. Y hoy, específicamente, vamos a sumergirnos en un tema que... ¡Ay, Dios mío! Me pone los pelos de punta nada más de pensarlo. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, la mismísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus papeles más famosos, ni de su belleza indiscutible. No, no, no. Hoy vamos a hablar de un secreto que he guardado durante mucho tiempo. Antes de que se empiecen a imaginar cosas raras, quiero aclarar que esto no es un chisme jugoso ni nada por el estilo. De hecho, es algo mucho más personal, algo que tiene que ver con mi propia vida y con cómo Hande Erçel, de una manera indirecta, reveló algo que yo misma no me atrevía a confesar. Pero antes de empezar con la chicha, con lo jugoso, con lo que realmente importa, quiero invitarlos, si son nuevos por aquí, a que se suscriban a mi canal. Por favor. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo nuevo que ver, que comentar y con lo que entretenerse. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a sumergirnos en esta historia que, créanme, es un tanto peculiar. La cosa es que yo siempre he sido una persona bastante reservada, sobre todo cuando se trata de mis sueños y aspiraciones. Siempre he tenido miedo de compartirlos con los demás, por temor a ser juzgada, a no ser tomada en serio, o simplemente a que no me apoyen. Desde pequeña, me ha encantado escribir. Escribir cuentos, poemas, incluso novelas completas que jamás he mostrado a nadie. Es mi forma de escape, mi refugio, mi manera de dar sentido al mundo. Pero siempre lo he mantenido como un secreto, como algo sagrado que solo me pertenece a mí. Guardaba celosamente cada manuscrito, cada borrador, como si fueran piezas de un tesoro invaluable. Los escondía debajo de la cama, dentro de cajas viejas, incluso en la parte más profunda de mi armario, temiendo que alguien pudiera encontrarlos y, peor aún, criticarlos. Recuerdo las noches en vela, iluminada solo por la tenue luz de mi lámpara de noche, tecleando frenéticamente en mi vieja computadora portátil. Las palabras fluían de mis dedos como un torrente imparable, llenando páginas y páginas con historias fantásticas, personajes complejos y mundos imaginarios. Era un universo paralelo que solo existía en mi mente y en mis escritos, un lugar donde podía ser libre, creativa y auténtica. Pero al amanecer, la magia se desvanecía y la realidad me golpeaba con fuerza. El miedo volvía a apoderarse de mí y guardaba mis escritos con la misma cautela de siempre, convencida de que no eran lo suficientemente buenos, de que nadie los entendería, de que solo yo podía apreciar su valor. Era un círculo vicioso que me consumía lentamente, impidiéndome crecer y desarrollarme como escritora. En el colegio me inscribí en un taller de escritura creativa, con la esperanza de vencer mis miedos y compartir mis trabajos con mis compañeros. Pero la experiencia fue un desastre. Recuerdo vívidamente el día que tuve que leer uno de mis cuentos frente a la clase. Mi voz temblaba, mis manos sudaban y mi corazón latía a 1000 por hora. Cuando terminé, el silencio fue sepulcral. Nadie dijo nada, nadie hizo ningún comentario. Sentí que me hundía en la tierra, avergonzada y humillada. Después de ese episodio, me juré a mí misma que nunca más mostraría mis escritos a nadie. Cerré mi corazón a la posibilidad de ser escritora y me dediqué a otras cosas, a otras pasiones que parecían más seguras, más convencionales. Estudié una carrera que no me llenaba, trabajé en empleos que no me motivaban y me conformé con una vida que no era la que realmente quería. Pero a pesar de todo, la escritura seguía siendo una parte fundamental de mí. Seguía escribiendo en secreto, aunque con menos frecuencia y con menos entusiasmo. Era como una adicción que no podía abandonar, una necesidad imperiosa que me obligaba a crear, a expresarme, a conectar con mi mundo interior. Pero, ¿dónde entra Hande Erçel en todo esto? Pues bien, hace unos años, cuando la serie Senkalkam estaba en su apogeo, me enganché completamente. No solo me encantaba la historia de amor entre Eda y Serkan, sino que también me fascinaba la personalidad de Eda. Era una mujer fuerte, decidida, que luchaba por sus sueños a pesar de los obstáculos. Eda era una bocanada de aire fresco, un ejemplo de resiliencia y perseverancia.
Su pasión por la arquitectura, su creatividad desbordante, su determinación inquebrantable me recordaban a la niña que yo había sido, a la joven que soñaba con ser escritora. Y ahí fue donde algo hizo clic en mi cabeza. Ver a Eda persiguiendo su pasión por la arquitectura, sin importarle lo que pensaran los demás, me inspiró de una manera que nunca antes había experimentado. Me hizo cuestionarme por qué yo estaba guardando mi propio talento bajo llave, porque me estaba negando la oportunidad de compartir mi voz con el mundo. ¿Por qué permitía que el miedo me paralizara y me impidiera alcanzar mis sueños? ¿Por qué me conformaba con una vida mediocre cuando tenía tanto que ofrecer? Empecé a investigar más sobre Anne Derzel, sobre su carrera, sobre su vida personal. Y descubrí que ella también había tenido que superar muchos obstáculos para llegar a donde está hoy. Que también había enfrentado críticas, dudas y miedos. Que había sido juzgada por su apariencia, por su talento, por sus decisiones. Pero que a pesar de todo, nunca se había rendido. Anne Derzel había demostrado ser una mujer fuerte, inteligente y talentosa, capaz de superar cualquier adversidad. Su historia de vida era un ejemplo de superación personal, una inspiración para todas aquellas personas que sueñan con alcanzar sus metas. Y esa determinación, esa valentía, me dio el empujón que necesitaba. Un día, decidí que ya era suficiente de secretos. Que era hora de dejar de tener miedo y empezar a perseguir mis propios sueños. Que no podía seguir viviendo en la sombra, ocultando mi talento y negándome la oportunidad de ser feliz. Era el momento de tomar las riendas de mi vida y de convertirme en la escritora que siempre había soñado ser. Así que tomé una hoja de papel y empecé a escribir. No sabía qué iba a salir, ni si a alguien le importaría, pero simplemente dejé que las palabras fluyeran. Escribí sobre mis miedos, sobre mis esperanzas, sobre mis sueños más profundos. Escribí sobre mi infancia, sobre mis experiencias, sobre mis emociones. Escribí sobre todo aquello que me había mantenido callada durante tanto tiempo. Fue un acto de liberación, una catarsis que me permitió conectar con mi verdadero yo. Y cuando terminé sentí una sensación de alivio y liberación que nunca antes había experimentado. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Como si hubiera roto las cadenas que me ataban al pasado y me impedían avanzar. Sentí que renacía, que me convertía en una persona nueva, más fuerte, más valiente y más decidida. Pero ahí no terminó la cosa. Porque después de escribir, decidí hacer algo aún más audaz: compartir mi trabajo con alguien. Elegí a una amiga muy cercana, alguien en quien confiaba plenamente, y le pedí que leyera lo que había escrito. Era una persona que me conocía bien, que me apreciaba y que siempre me había apoyado. Sabía que podía contar con ella para que me diera una opinión honesta y constructiva. Estaba aterrada, obviamente. Tenía miedo de su reacción, de que no le gustara, de que me dijera que no era buena. De que me confirmara mis peores temores y me convenciera de que no tenía talento para la escritura. Pero también sentía una gran necesidad de compartir mi trabajo con alguien, de recibir retroalimentación y de saber si realmente valía la pena seguir adelante. Pero para mi sorpresa, a mi amiga le encantó. Le conmovió mi historia, le gustó mi estilo de escritura y me animó a seguir adelante. Me dijo que tenía talento, que mis palabras eran poderosas y que debía compartir mis escritos con el mundo. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, una inyección de confianza que me impulsó a seguir adelante. Ese fue el momento en el que mi secreto oculto finalmente fue revelado. No fue Anne Derzel quien descubrió mis escritos, obviamente, pero fue su influencia, su ejemplo, lo que me dio el valor para mostrarlos al mundo. Fue la chispa que encendió mi pasión y me permitió superar mis miedos. Fue la fuerza que me impulsó a perseguir mis sueños y a convertirme en la escritora que siempre había soñado ser. A partir de ahí, empecé a compartir mis escritos con más personas. Participé en concursos literarios, publiqué algunos de mis poemas en revistas online y finalmente decidí crear este canal de YouTube. Empecé a construir una comunidad de lectores y escritores que compartían mi pasión por la escritura. Recibí comentarios positivos, críticas constructivas y mucho apoyo. Me sentí parte de algo más grande, de un movimiento que celebraba la creatividad y la expresión personal. Y sí, lo sé, este canal no tiene nada que ver directamente con la escritura. Pero para mí es una forma de conectar con ustedes, de compartir mis ideas, mis experiencias y sobre todo, mi pasión por la vida. Es una plataforma donde puedo ser yo misma, donde puedo expresarme libremente y donde puedo inspirar a otros a perseguir sus sueños.
Y todo esto se lo debo en parte a Ander Zell. A su personaje de Eda, a su propia historia de superación, a su valentía para perseguir sus sueños. A su ejemplo de resiliencia y perseverancia. A su capacidad para inspirar a otros a ser mejores personas. Así que sí, puedo decir que Ander Zell explotó mi secreto oculto. No literalmente, claro está. Pero su influencia fue tan poderosa que me impulsó a salir de mi zona de confort y a mostrarle al mundo mi verdadero yo. Su ejemplo me enseñó que no hay límites para lo que podemos lograr si creemos en nosotros mismos y si nos atrevemos a perseguir nuestros sueños. Y ahora, después de contarles toda esta historia, me gustaría saber, ¿ustedes tienen algún secreto oculto que les da miedo compartir? ¿Algún talento, alguna pasión, algún sueño que están guardando bajo llave? ¿Alguna habilidad, algún interés, alguna aspiración que han mantenido en secreto por temor al juicio, al rechazo o al fracaso? Si es así, los invito a que se animen a revelarlo. No tienen que contárselo a todo el mundo de inmediato, pueden empezar poco a poco, compartiéndolo con alguien de confianza. Un amigo, un familiar, un mentor. Alguien que los apoye, que los anime y que los ayude a superar sus miedos. Pero lo importante es que se permitan explorar ese lado de ustedes mismos, que se den la oportunidad de perseguir sus sueños, sin importar lo que digan los demás. Que no permitan que el miedo los paralice ni que las críticas los detengan. Que recuerden que son únicos, que tienen algo valioso que ofrecer al mundo y que merecen ser felices. Porque al final del día, lo único que importa es ser fieles a nosotros mismos y vivir una vida que nos haga felices. Una vida que nos llene de alegría, de propósito y de significado. Una vida que nos permita crecer, aprender y evolucionar. Una vida que nos haga sentir orgullosos de quienes somos y de lo que hemos logrado. Así que eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia un tanto personal y que los haya inspirado a perseguir sus propios sueños. Que les haya dado el valor para superar sus miedos y para mostrarle al mundo su verdadero yo. Para recapitular un poquito, hoy hablamos de cómo la influencia de Ander Zell, a través de su personaje de Eda en Senkalkam y su propia historia de vida, me ayudó a superar mis miedos y a revelar mi pasión secreta por la escritura. Compartí cómo guardaba mis sueños por temor al juicio y cómo, inspirada por su valentía, me atreví a mostrar mis escritos al mundo, llevándome a crear este canal y a conectar con ustedes. Les animé a reflexionar sobre sus propios secretos ocultos y a dar el paso para perseguir sus pasiones, recordándoles la importancia de ser fieles a sí mismos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y que me acompañen en esta aventura. Que me permitan compartir mis historias, mis pensamientos y mis emociones con ustedes. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál es su opinión sobre esta historia? ¿Se sienten identificados con lo que he contado? ¿Tienen algún secreto oculto que quieran compartir? Los leo a todos. Me encanta interactuar con ustedes, conocer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido que los inspire y los motive. Recuerden que subo contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrán algo nuevo que ver, que comentar y con lo que entretenerse. Siempre habrá una nueva historia, una nueva reflexión, una nueva aventura para compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar y nunca dejen de creer en ustedes mismos.